Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Wing Telecom, Voz Media Network. Gracias a todos los que están en este momento en De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que he creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todos los días de lunes a viernes a través del canal 16, 18 y 85. Gracias a los que nos siguen en el canal de YouTube Voz Media Network. Voz Media Network es un canal institucional en YouTube por el cual transmitimos también en vivo. Aunque está saliendo Voz Vespertina en el canal de YouTube, tengo la esperanza de que en unos minutos ya cambiará y estará a esta hora con Obniel Ramírez, que es el nombre de este programa. Y aquí estamos en esta noche de martes, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, sin lugar a dudas, el tema político ha cooptado todo lo que se está hablando en los últimos días. El tema del momento es el tema político. Sin embargo, a mí me llamó la atención dentro de esto del tema político que el día de ayer, desde antes de ayer, empecé a ver que el PRM como partido empezó a invitar a las personas para que vayan a votar en el proceso interno que van a llevar para elegir su candidato presidencial, algunos diputados, algunos alcaldes. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Este, la alcaldía se disputa el señor Manuel Jiménez, Diego Astacio, el señor Bertico Santana aspiran a ser alcalde. Y eso se va a elegir por medio de la votación el día 1 de octubre. En Santo Domingo Oeste también hay una suerte de convención donde Francisco Peña, donde el señor, ¿cómo se llama? José Andújar y otros también se proponen salir en la boleta del PRM. Pero pienso que la principal atención en el proceso es la elección del candidato presidencial. Y aunque mucha gente entiende y dice que es difícil ganarle al actual presidente de la República en el proceso interno, pero también hay mucha gente que dice que sea como sea, si el presidente gana, va a perder y si pierde, va a perder. ¿Y por qué esa dualidad? Miren, hay que remontarse a la elección del presidente Luis Abinader como candidato presidencial en el año 2020. Cuando Luis salió electo candidato presidencial, debo decir que era prácticamente una línea, porque él ya había competido en el año 2015 contra Hipólito Mejía y le ganó muchísimo a poco. Hipólito también estaba en un proceso como de ya darle su espacio a Luis y lógicamente el presidente actual le ganó. Pero en el año 2020, cuando de nuevo compitió con Hipólito, también le ganó muchísimo a poco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que él no tenía disidencias internas. O sea, Luis no era presidente y todos los PRMistas entendían que de alguna forma u otra tenían que llegar al poder. Y por tanto, aunque Hipólito era el único precandidato que compitió con Luis, no había nadie que entendiera que en ese momento podía tener las posibilidades reales de ir al poder. Incluso el mismo presidente Abinader, cuando era precandidato, le comentó a un amigo en común, empresario, y le dijo que si él no ganaba en el año 2020, él se retiraba de esa vaina, que no iba a seguir en ese asunto, invirtiendo tiempo y dinero y todo eso. El caso es, amigos míos, que Luis no tenía las circunstancias y el panorama que tiene en la actualidad. ¿Cuál es el panorama que él tiene en la actualidad? Dos de los precandidatos de su partido
y estoy hablando del doctor Guido Gómez Mazara y del ingeniero Ramón Alburquerque, son las personas que han llevado la voz cantante en hacerle críticas fuertes al gobierno de Abinader. Y son críticas bien explicadas y bien fundamentadas. Y durante estas críticas, yo pienso que hasta la oposición política se ha apartado un poco para dejar que esas críticas, que son a veces mucho más fuertes que la de la oposición, tengan lugar. Estos dos candidatos ya tienen sus discursos, debo decirlo, y tienen su accionar. En el caso de Guido, por ejemplo, cuando empezó el proceso interno, o antes de iniciar el proceso interno, yo, que fui compañero del programa de él, teníamos un programa al mediodía que sigue él, yo me retiré. Guido visitó muchos países a los dominicanos pidiéndole su voto en el proceso interno del PRM. Pero de repente se armó un arroz con mango para no permitir que las votaciones del exterior tuvieran una y ha sido una de las críticas más fuertes contra su partido, porque él entiende que donde radica parte de su fuerza es en el exterior, y al cortarle el voto en el exterior, pues lógicamente le están cortando la oportunidad de poder participar y de poder mostrar algún nivel de fuerza. Ramón Alburquerque ha dicho de todo del gobierno también. Sus críticas han ido fundamentadas en el tema de la transparencia, en el tema de la coherencia y en otras direcciones. La última que hizo, relacionada con el tema haitiano y la construcción del canal, se refería a que el empresario Manuel Estrella, y él decía en un tuit, un niño mimado del actual presidente, es quien está supliendo el cemento para la construcción del famoso canal. El hecho es que cuando se cuenten los votos, yo soy de los que me pregunto si ese ejercicio de democracia, de que se cuenten los votos al final, no se convertirá en una especie de guerra civil en ese partido. Porque ya los precandidatos que están compitiendo con el presidente Abinader han dicho de qué están hechos y hacia dónde están dispuestos a ir. Y yo soy de lo que digo que lo menos que puede hacer la dirección de ese partido, la Junta Central Electoral es la que va a arbitrar el proceso, pero yo he entrado en una situación de desconfianza con la Junta Central Electoral debido a la blandenguería del presidente y a los intereses que representan otros miembros de ese organismo. Por ejemplo, los partidos políticos están comiendo bola y hace algunos días se llevó a cabo un proceso de licitación con respecto a los UPS a utilizar en los centros de votación, y el UPS que ganó, y tengo toda la documentación, es un UPS que puede ser controlado hasta por vía Wi-Fi. O sea que los resultados podrían estar siendo dañados debido a que se compraron esos equipos que pueden ser manipulados. El presidente de la Junta no dice nada. El presidente de la Junta Central Electoral, un tipo blandengue y que no quiere conflictos con nadie, que se maneja, yo no creo que tenga los timbales para manejar el próximo proceso electoral. Y así seguimos. Pero yo pienso que una de las cosas que más me llamó la atención, ellos tienen una publicidad, el PRM, que dice que invitan a la gente a votar en el proceso electoral y dice que al final ganaremos de nuevo. Señores, yo vi una figura invitando a votar que a mí me dio asco. Y me dio asco porque la mujer del César, aparte de ser seria, tiene que aparentarlo. Yo lo he repetido muchas veces. El presidente de la República, ante los tantos escándalos de corrupción administrativa que hubo en la dependencia que ese señor manejó, estoy hablando de Roberto Furcal Encarnación, al final el presidente tuvo que destituirlo.
el desorden, el robo que había en el Ministerio de Educación, varios casos de corrupción. Yo he dicho muchas veces que solo si se investiga, por ejemplo, el caso relacionado con la transmisión de las clases por televisión, solo con eso tendríamos elementos suficientes para llevar al banquillo de los acusados a Furcal y a los que le acompañaron. Y lo más triste es, amigos míos, que el presidente, evidentemente, el hombre más informado del país, al ver la situación que se dio, tuvo que agarrar y quitarlo del Ministerio de Educación. Pero le dio un premio de consolación, como dicen algunos, un ministro sin cartera. Que algunos entienden que más bien fue la forma de que el señor Furcal no terminara de ser investigado. Hoy, de hecho, llegó una carta del diputado del PRM, Miguel Gutiérrez, diputado que está preso desde el año 2021, envuelto en un proceso de narcotráfico. Y mucha gente entiende que muchos de los que tuvieron algún tipo de triunfo en el año 2020 o acercamiento, pues estaban lógicamente mezclados con algunos ambientes no santos. Y otros que llegaron a posiciones, como el caso de Furcal, llegaron a hacer de todo. Cuando yo vi la promoción que decía que esto, que él cree en ti, que esto y que hay que votar, al final que volveremos a ganar, yo me hacía algunas preguntas y yo decía, ¿va a ganar el PRM de nuevo para que Furcal siga acabando como acabó en el Ministerio de Educación o como lo está haciendo la actual gestión? El ministro de Educación, después que criticó tanto a Furcal, que es verdad que acabó en ese ministerio, ahora viene él con el mismo esquema. ¿Qué dice Julio Cordero, viceministro administrativo? Un tipo que vivía propugnando por seriedad, por honestidad, que tenía un programa con Milagros Ortiz Bosch, que fueron la gente que más pendejada hablaron para ahora venir y hacer peor. Entonces, es ese Roberto Furcal el que está mandando a votar para ganar de nuevo. Y yo decía que las autoridades del PRM tienen que revisarse porque tantas personas que pueden mostrar en un medio de comunicación para defender su gestión, que sea Furcal el que ellos pongan, coño, es una vergüenza. Es una vergüenza, lo digo con mucha sinceridad. Yo no tengo nada en contra de Furcal en términos personales, pero soy de lo que digo que el señor Furcal tiene que responder por sus acciones en el Ministerio de Educación. Vi una entrevista que le hacían al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, donde él hablaba de por qué el presidente Abinader tenía que repostularse. Y yo dije, ese tipo no es posible que Luis deje que un símbolo de la corrupción como Carlos Bonilla sea el que esté defendiendo su gobierno. No es posible que un tipo que haya actuado tan mal en direcciones sea el que salga a defender. Entonces, otro de los problemas, aparte de la situación interna, que hablé de Guido, hablé de Ramón Alburquerque, olvidé hablar de Hipólito, que Hipólito ha creado toda una crisis a lo interno de ese partido. Señores, en política, en ocasiones lo que dicen los políticos, no le crea media palabra, vea sus acciones. ¿Por qué al día de hoy su hija, la señora Carolina Mejía, que se cree con todos los méritos del mundo, no ha sido inscrita como candidata a la alcaldía del distrito, que fue lo que el presidente le pidió? ¿Saben por qué no se lo ha pedido? Porque la señora Mejía, Carolina Mejía Gómez, hija de Hipólito, quiere ser la candidata vicepresidencial ahora en el 24 o ser la candidata presidencial firmado por unanimidad en el año 2028. No obstante a eso, también están apostando a que el nieto de Hipólito, un muchacho que se llama Juan Garrigó, que es un muchacho hasta agradable, sea el ministro administrativo, porque se supone que Paliza, como presidente del partido y como coordinador general de Luis, no debería estar en la posición de ministro administrativo. O sea, quien coordina la campaña es el que está cerca del manejo de recursos. Eso la ley lo prohíbe. Pero
como aquí pasa de todo y no, la gente no dice nada, pero Hipólito estaría aspirando a que se uniera a esa posición. Esa es la situación interna, sin contar a David Collado, que David Collado tampoco le interesa que Luis gane. David puede decir eso de la boca para afuera, pero sus allegados y sus cercanos saben que ese no es el sentimiento de David. David quisiera que Luis perdiera, que Luis no ganara o que saliera disminuido para ir él, o para por lo menos garantizar en el 28 su candidatura, porque él está viendo que tanto Hipólito como su hija lo están por marear con esa posición. El caso es, amigos míos, que la situación interna del PRM no es tan bonita como se ve desde fuera. Entonces, por un lado, esos conflictos internos que tienen que resolver. Por el otro lado, figuras que no son las que deberían salir hacia afuera a propugnar por nada. Y lo tercero, que creo que es un hecho que el PRM no necesitaba eso, y yo tengo mucho tiempo, tengo calidad moral porque se lo he dicho a todos los altos dirigentes, comenzando por el señor Paliza, sobre el tema del padrón. Es verdad que el PRM tiene 3 millones de personas en su padrón, pero por Dios. El hecho es que ha sido fuente de ataque en los últimos días, precisamente el padrón del PRM, porque salen hasta líderes de la oposición. Y yo decía, cuando empezaron el proceso, una jornada que ellos iniciaron de inscribir personas, yo les decía, tengan cuidado de no dañar ese proceso, yendo a abultar de que tienen más de la cuenta, de que tienen 3 millones. Luis, las elecciones, pero el Luis que ganó las elecciones en el año 2020 tiene un desgaste natural que lo produce el ejercicio del poder. Además, que el presidente tiene elementos, que yo lo decía anoche, que han golpeado su popularidad. Uno de ellos es el tema económico, otro es el tema de la seguridad ciudadana, y yo le voy a dar un tercero que lo mencionaba con el tema de las imágenes del PRM. Un tercero tiene Luis son funcionarios corruptos que él no quita. Gente que el rumor público los indica como corruptos, pero siguen ahí. Entonces, esos son elementos que el presidente tiene que resolver internamente en su partido e internamente en la dirección de su gobierno para poder presentarse entre el electorado como una persona que tiene la opción de llegar de nuevo. Cuando yo veo a Furcal, a Carlos Bonilla, cuando yo veo gente de esa estirpe, a Nene, señores, yo vi una actividad que hizo el presidente en, ¿cómo se llama? En La Romana. Y vi a Nene, no sé si es que él es el coordinador de esa zona o el enlace. Y vi el despliegue económico que hizo ese señor. Y digo, a Luis no le convienen ese tipo de cosas. Que han sido sindicadas como corruptos y que entonces que no se sepa exactamente de dónde se están utilizando para promover la reelección y que se... Esas son cosas que yo no creo que le convengan al gobierno. El tema del conflicto haitiano en las últimas semanas ha sido otro problema que se le ha salido de las manos al gobierno. Antes, cuando inició el proceso del conflicto, el presidente tenía todo el apoyo. Pero a medida que han ido saliendo ciertas informaciones, ha habido una especie de resistencia. Y a pesar de que eso, ciertamente, el PLD lo denunció. A mí no me gusta coincidir con el PLD, pero debo coincidir en eso. Ese caso haitiano se le está dando un uso politiquero. Ayer, la periodista Colombia Alcántara, muy inteligente y muy bella, Colombia, que la han querido satanizar hoy todo el día, porque ella fue a la actividad que realiza los lunes el presidente, los lunes en la tarde con los periodistas, que se llama La Semanal, y le hizo una pregunta y dio su opinión sobre un tema que yo estoy de acuerdo con ella. Pero como este país se vive del lambonismo, se la quisieron comer.
diciendo que ella faltó el respeto a la figura presidencial. Ahora no se puede decir nada en este país porque todo le falta el respeto a la figura presidencial. Pues nosotros vivimos en democracia, esto no es una dictadura, esta vaina. Y el presidente no es monedita de oro para que todo lo que le digamos tiene que agradarle a él, no. Esto es una democracia, a veces hay que preguntarle cosas que no le gustan. Por esa razón yo no voy a esa vaina de la semanal, porque a mí no me pueden trazar pauta de lo que yo le voy a preguntar a él. Ni me pueden decir, no, que nosotros no podemos hablar de aspectos políticos, pero que usted ejerce los aspectos políticos siendo presidente. Entonces hay que preguntarle. Pero del tema haitiano, como Colombia Alcántara le hizo una pregunta que parece que no gustó, le tiraron una legión de box y de lambones a comérsela. El tema haitiano, que en principio, repito, el gobierno pudo haberle sacado todo el capital político que quisiera, se le revirtió, se le complicó, se le volteó. Y ahora la gente, la opinión está dividida. La gente no piensa lo que pensaba al principio de que todo, que el presidente tenía todo nuestro apoyo. No, ya hay personas que opinan en una dirección y otra. Y el gobierno mismo no ha podido construir un discurso que sea unísono, un discurso que vaya con todo el mundo, porque los empresarios tienen una opinión del tema del cierre de la frontera. La oposición política tiene otra opinión del cierre de la frontera. Hasta gente a lo interno del propio gobierno tienen otra opinión. Coherente, lineal sobre el tema de la frontera. ¿Qué va a pasar? Eso que podía salirle bien en términos políticos se ha convertido en una desgracia. Eso que pudo haber sido una ventaja en términos políticos ha sido una desgracia. Por eso yo digo que lo que pase con relación al proceso de las elecciones internas del PRM, en una dirección u otra, si el presidente no sabe hilar bien, si el presidente no sabe cuidar bien, y lo digo él porque él es el más afectado en cualquier conflicto al interno de ese partido, él tiene que lograr convertir la disidencia de su partido en gente que se acerquen a él, aún después que pierdan. Ahora, yo conozco de casos de gente ahí que si no le cuentan su voto, ¿cómo es? Esa gente no se le van a unir a Luis y le van a hacer mucho daño a su candidatura. Entonces, los estrategas del PRM y los estrategas del gobierno tienen que entender bien que el proceso del domingo 1 de octubre podría marcar o un triunfo para ellos o podría marcar el inicio de la desgracia, el inicio de la división, el inicio de la destrucción de ese partido. Y lo digo claro porque quizás algunos le han hecho creer que si el presidente desecha a Alburquerque y desecha a Guido, ya con Hipólito él tiene, que él resuelve. No es así. El liderazgo que tenía Hipólito ha estado muy diezmado. Hipólito ha ido perdiendo la credibilidad en la sociedad dominicana. Bueno, yo soy uno que nunca he creído en él, pero la ha ido perdiendo mucho más debido a sus actuaciones y sus palabras que, bueno, ya un señor tan mayor yo ni me atrevo a juzgar lo que dice. Entonces, no se confundan con eso. Una persona, una sola persona, un solo voto puede ser la diferencia en un proceso. El que no obtenga el 50% más uno no va a ganar la presidencia. Entonces, no desechen votos, no desechen gente, no. Oigan, eso que yo le digo, por ejemplo, del ministro de Turismo, David Collado, es un discurso, mire, se sabe el problema que hay con ese muchacho. Eviten situaciones. Señores, vamos a ir a la pausa. Al regreso voy a abrir los teléfonos. Quiero conversar con ustedes. Pueden escribir a través del canal de YouTube de Primera Mano RD a los que están viéndonos en vivo y también a través de Voz Media. Nos vemos en breve en A Esta Hora con Omniel Ramírez.